Romanos capítulo 8 y leemos 2 versículos. Romanos capítulo 8, el versículo 1 y el versículo 2. Hemos estado hablando del Espíritu Santo. El domingo pasado, el tema nuestro fue una afirmación. Necesitamos al Espíritu Santo como una afirmación. Lo afirmamos. ¿Cuántos afirman necesito al Espíritu Santo? Necesitamos al Espíritu Santo. Eso lo afirmamos el domingo pasado. Y dijimos también por qué necesitamos al Espíritu Santo. Y hoy continúo yo. Hoy continúo. Quieren competir con nosotros, pero Marlon, antes de investigar, tal vez puedes hacer algo. Pedir que le bajen un poquito. ¿De dónde viene eso? ¿De afuera? ¿De abajo? Porque eso perturba. Ahí donde está, oremos. Oremos. Ahí donde está, usted ore. Usted ore. Mire, eso nos puede pasar en nuestras casas también. Que a veces uno quiere dormir y un vecino se le ocurrió que, ¿verdad? Y como uno no puede pelear, porque nuestra lucha no es contra la gente, a mí eso me ha pasado bastante, entonces yo lo que hago es que oro. Casi en todos los lugares donde yo he vivido, he tenido un vecino de al par o uno de al frente, que especialmente el sábado, como que se propone, pero yo sé de dónde viene eso, ¿va? Se propone como que el pastor Víctor no duerma, porque para que mañana domingo llegue cansado. No, pero reprendemos al diablo, hermano. Reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Ora en lengua. Rapa mama sheke. O reme bebe sheke rama baba baba sa. Rama baba baba seke. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, desatamos paz que sobrepasa todo entendimiento en este lugar. Pedimos ángeles de Dios, Señor, que rodeen todo este edificio en el nombre de Jesús. Y que aquí, Señor, solamente se mueva el Espíritu Santo de Dios. Que aquí solamente se mueva el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Voy de un solo, hermano, voy de un solo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Digan todos. ¿Quién es? Vamos, pero entonces gritemos nosotros. ¿Quién es el Espíritu Santo? Diga, pregunte, pastor, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dígalo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos, pero dígalo con su boca. Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios, Jesucristo, cuando se iba, dijo, no los voy a dejar huérfanos, les voy a dejar al Consolador. La palabra Consolador en el griego es Paracletos. Paracletos significa el ayudador. Digan todos, el ayudador. El Espíritu Santo es mi ayudador. Dígalo, el Espíritu Santo es mi ayudador. Y cuando usted le dice, Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame, Él va a venir, Él va a venir, Él va a venir y te va a ayudar. Y no solamente es el ayudador, es el consejero, es el que nos aconseja, es el que nos guía, el que nos dirige. El Espíritu Santo es el que nos anima, es el que nos consuela. El Espíritu Santo es quien nos sana, es quien nos libera. El Espíritu Santo lo dio Dios para que supliera todas nuestras necesidades. Dele fuerte el aplauso al Señor.
Romanos 8:1 dice, léalo. Ahora pues, ay, qué linda palabra. Léalo ahí, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso significa ninguna culpa. Dígalo. Vamos, esto es liberador. Vamos, hermano, declare la palabra. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Ninguna culpa, ninguna culpa. Dios no te acusa. Dios no te rechaza. Dios no te señala. Ninguna culpa para los que estamos en Cristo Jesús. Es que el perdón que Cristo nos otorga, el perdón que Dios nos dio a través del sacrificio de Cristo, a través de la sangre derramada en la cruz, es un perdón, hermano, que nos libera completamente, que nos perdona todos los pecados, como que nunca hubiéramos pecado. Así es. Dígalo, como que nunca hubiéramos pecado. Eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y en este versículo dice, ahora pues, ¿cuándo es ahora? Ahora, desde el momento que le entregué mi vida a Cristo, desde el momento que soy de Cristo, desde el momento que Él me hizo un hijo de Dios, ninguna condenación hay, ninguna culpa. Todo el pasado malo, todos los pecados fueron lanzados al fondo del mar. Dios no se acuerda de ninguno de ellos. Hermano y hermana, esa es la salvación tan grande de la que hablaba el apóstol Pablo. Una salvación tan grande. Y él decía, debemos cuidar esa salvación tan grande. Es una salvación, hermano, ninguna condenación hay. Cuando alguien venga a quererlo acusar a usted, cálmese, hermano, o cálmese, señor, cálmese, señora. Para los que estamos en Cristo no hay condenación, no hay culpa. El diablo es el único que condena. El diablo es el único que acusa. El diablo es el único que quiere inculparnos de cosas que ya pasaron y que Cristo ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Cristo ya la clavó en la cruz. El acta de decretos que nos era contraria, Cristo la clavó en la cruz. La sangre de Cristo ya lavó. Diga conmigo, la sangre de Cristo ya lavó todos mis pecados. Y no solo eso, llevó nuestras enfermedades en su propio cuerpo en el madero. Y por su llaga, dígalo, por su llaga y por su llaga nosotros fuimos sanados. No hay condenación, dele fuerte el aplauso al Señor. No hay condenación para el que está en Cristo. Los que no andan conforme a la carne. Andar conforme a la carne es andar en su propia fuerza y en su propia capacidad. No hagamos eso. Porque nosotros ya no necesitamos eso. Ya nosotros andamos libres de condenación, como que nunca hubiéramos pecado, lavados con la sangre de Cristo. Ya estamos en Cristo, somos hijos de Dios. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Si el Señor viene hoy, nos vamos con Él. O si llamare a alguno de nosotros, despertaríamos en los brazos del Señor. Denle fuerte el aplauso al Señor, porque esa es la verdad. Los que no andan conforme a la carne. O sea, no andamos de acuerdo a nuestra capacidad humana. No andamos de acuerdo a nuestra fuerza humana. Ya no. Nosotros andamos según el Espíritu Santo de Dios. Nosotros andamos según lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros andamos, diga conmigo, yo ando conforme al Espíritu. Andar conforme al Espíritu es andar de acuerdo al Espíritu de Dios, de acuerdo a las cosas de Dios. Nosotros andar conforme al Espíritu es la fe en lo que Cristo, es andar en la fe que nos garantiza lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es andar por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y esa fe
nos garantiza a nosotros la ayuda del Espíritu Santo. Si usted anda conforme a lo que Cristo hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario, y ya no en nuestra fuerza y capacidad, porque quedó demostrado en el pasado que cuando andábamos de acuerdo a nuestra fuerza y capacidad nos fue mal, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cuando andábamos de acuerdo a nuestra propia inteligencia, de acuerdo a nuestra propia voluntad, y decíamos, yo hago lo que yo quiero. Sí, ¿verdad? No se meta conmigo, yo hago lo que me da la gana. Esas eran las palabras nuestras antes. No fue mal. Pues ya no andamos de acuerdo a nuestra voluntad. Andar conforme al Espíritu es andar de acuerdo a la voluntad de Dios. Es andar de acuerdo a lo que Dios dice de nosotros. Y Dios dice de nosotros que en la cruz del Calvario Él canceló todos nuestros pecados, como que si nunca hubiéramos pecado, y nos convirtió en hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Siempre declárelo. Siempre declárelo, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Siempre declárelo, que lo oiga el mundo espiritual. Yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Y nadie puede rebatir esa verdad. Nadie puede rebatir esa verdad. Nadie. Usted no permita que nadie le quiera rebatir esa verdad o le quiera asignar a usted un valor menor de ser un hijo de Dios. Yo no soy menos ni soy más. Soy exactamente un hijo de Dios. Dígalo, soy exactamente un hijo de Dios. No me creo más que nadie, pero tampoco me creo menos, pero soy exactamente un hijo de Dios. Y un hijo de Dios con poder, porque nos dio al Espíritu Santo. Cuando nosotros andamos conforme al Espíritu, lo que está diciendo es que andamos conforme y de acuerdo a la voluntad de Dios y a lo que la palabra de Dios dice acerca de nosotros. Entonces eso le da libertad al Espíritu Santo de moverse en su vida y de moverse en mi vida, para suministrar todo lo que necesitamos, todo lo que necesita nuestra alma: paz, gozo, felicidad. Las cosas materiales también Dios las suple, porque en la Biblia se enseña que Dios nos quiere bendecir espiritualmente, pero también materialmente. En tercera de Juan, el versículo 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en algunas cosas. ¿Ah? En todas las cosas. Y que tengas algún poquito de salud, que tengas salud completa, así como prospera tu alma. Si usted prospera espiritualmente, mire qué verdad. Si usted prospera espiritualmente, si usted se afirma espiritualmente, si usted crece espiritualmente, si espiritualmente, hermano, usted se entrega al Señor y camina con el Señor y se afirma, usted va a ser sano, hermano. Usted va a disfrutar de salud, usted va a disfrutar de gozo, usted va a disfrutar de paz. Usted va a disfrutar de bendiciones de toda clase. Dice la Biblia que Dios suplirá todo lo que nos haga falta, de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mire, hermano, alguien puede ser que venga de alguna manera, vino enfermo, con una enfermedad mortal, incurable, paralítico, lo que sea, pero si prospera espiritualmente, si le entrega su vida a Cristo y se afirma en Cristo, será sanado, será levantado, será sanado, será prosperado, hermano y hermana. Eso así es. Y el versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida. ¿Cuál es esa ley? Es la ley de Dios. La ley del Espíritu de vida. Es una ley de Dios. La ley del Espíritu Santo. Es una ley de Dios. La ley del Espíritu. ¿Cuál es esa ley de Dios? Es la manera en que el Espíritu obra. Es la ley del Espíritu de vida. Porque la ley del Espíritu de vida
Es una ley de Dios. Esa es la ley del Espíritu Santo. Es la manera en que el Espíritu Santo opera. Es la manera en que el Espíritu Santo obra. Todo lo que el Espíritu Santo hace, cómo Él se mueve, es esa ley de Dios, la ley del Espíritu Santo. Pero dice que es la ley del Espíritu de vida. ¿Cómo se mueve el Espíritu Santo? Generando vida. Va a generar vida en él. Va a generar la vida de Dios en nosotros. Por eso es que nos vemos más bonitos, hermano. ¿Sí o no? Rías, hermano. ¿Sí o no? Por eso es que nos vemos más jóvenes. Estoy hablando verdad. Ríase conmigo, hermano. Mire, yo me gozo porque esta verdad es la ley del Espíritu de vida. Es la ley de Dios y es la ley del Espíritu según el Espíritu se mueve. Y nos está diciendo que el Espíritu Santo obra y se mueve generando vida, produciendo vida. Por eso es que la persona, desde que le entrega su vida a Cristo, Dios nos da el Espíritu Santo. Nos perdona los pecados y nos da el Espíritu Santo para que more en nosotros. ¿Para qué? Para que empiece esa ley de vida a generar vida en nosotros. Y es la vida de Cristo, pero la vida del Cristo no crucificado, sino la vida del Cristo resucitado. Esa es la vida que se ha generado en nosotros. Y por eso es que, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Todas las cosas viejas ya pasaron, hermano. Todo lo viejo. Empieza el Señor, empieza el Espíritu Santo a arrancar todo lo viejo, a arrancar todo lo achacoso, todo lo que no sirve, todo lo que nos estaba provocando una degeneración, todo lo que nos estaba provocando era envejecimiento prematuro. Eso estaba operando en nosotros. En nosotros estaba operando la ley de la muerte, la ley del pecado. Estaba operando en nosotros cuando no le habíamos dado la vida a Cristo. Y eso lo que estaba provocando en nosotros era un envejecimiento prematuro, porque lo que estaba provocando la ley del pecado dentro de nosotros era un proceso degenerativo. Nos estábamos muriendo día con día. Esa es la verdad. Y por eso, hermano, voy a poner el ejemplo mío. Yo tenía entre 20 y 25 años. Estaba como viejito. ¿Sabe por qué? Con unas patas de gallina, todo flaquito. Vale que no conocieron al pastor. Pero es porque estaba operando eso. Mire cómo dice el versículo 2. Es poderoso este versículo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice, me ha librado. Digan todos, me ha librado. El Señor me ha librado. Aquí hay dos leyes. Y cuando es una ley, es una cosa que se cumple. Es la ley del pecado y la ley de la muerte. Son dos leyes poderosísimas en el universo. No hay leyes. Usted sabe que existe la ley de la gravedad, ¿verdad, Marlon? Ustedes saben que existe la ley de la gravedad. Poderosa que la ley del pecado y que la ley de la muerte. La única ley más poderosa, hermano, dígalo, es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Me ha liberado de una vez y para siempre. Me ha liberado
de la ley del pecado y de la muerte. En usted y en mí ya no opera la ley del pecado. Aleluya. Ya no opera la ley de la muerte. No, no, no. Ya no opera la ley de la muerte. Ya no opera. Opera la ley de la vida. No ande diciendo, ya me voy a morir. No ande diciendo eso. No ande diciendo, ya estoy viejito y ya me voy. No se va todavía. Mire lo que le estoy diciendo. Mire lo que la palabra de Dios nos enseña. Usted no ande diciendo esas. Que lo digan otros. Que a mí nunca me oye decir a mí que la muerte aquí. No, ¿quién me escucha decir a mí que yo me voy en el rapto? Es más, yo les predico que muchos de nosotros ni siquiera vamos a saber qué es la muerte. Ajá. Solo yo lo creo. Muchos de nosotros ni siquiera, Marlon, ni siquiera vamos a saber lo que es la muerte. Te lo digo yo con 63 y vos con 29. 32. Te bajé 3. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros es poderosísimo. Le voy a dar 3 si puedo. Vamos a ver. 3 porqués. ¿Por qué necesitamos Espíritu Santo? Vaya un versículo más. A Hechos capítulo 1, verso 4. Hechos capítulo 1, verso 4. Vaya allí. Hechos está atrás, ahí, atrás de Romanos. Dele para atrás las hojas, de ahí donde estaba. Hechos 1, verso 4. ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo? Aquí viene la primera razón. Porque el Espíritu Santo es un mandato, no es una opción. Ya lo vamos a, llegaron ahí para que lo leamos. Digan todo, el Espíritu Santo es un mandato de Dios, no una opción. No puede venir un hijo de Dios, pues, y decir, no, pastor, el Espíritu Santo para mí no. Entonces se muere. El Espíritu Santo es todo en nosotros. ¿Estoy oyendo lo que digo? El Espíritu Santo es todo en nosotros. ¿Por qué cree que mucha gente se muere espiritualmente? Y mucha gente está en la ignorancia y en las religiones porque no conocen al Espíritu Santo. Ni se los han predicado, ni se los han enseñado, ni les han abierto la Biblia. Y por eso están en el error, están en el engaño. Pero gloria a Dios, yo no tengo la culpa. Usted no tiene la culpa. Lo que yo puedo hacer es predicarles. Y sí lo hago. No me alegra. Me entristece porque a estas alturas que le escondan la verdad a usted y que lo manejen con mentiras y la gente siga las mentiras. Y lo peor es que las consecuencias son consecuencias eternas. Los que conocemos la verdad, eso nos da tristeza. Pero con todo y eso yo debo disfrutar de la verdad. Mire lo que estoy enseñando. Lea el versículo. Lo dijo Jesús. Hechos 1:4. Mire lo que Jesús les dijo. Y estando juntos, ya no estaban Judas, estaban los 11 apóstoles. Estando juntos, el Señor, ¿qué les dijo? Les mandó que no se fueran de Jerusalén. Les mandó, les dio un mandamiento, un mandato. Les dice, no se vayan de Jerusalén. No se vayan de Jerusalén. Mandó que no se fueran de Jerusalén. En otras palabras, no hagan nada todavía. Porque ellos estaban listos. Cuando ellos vieron al Señor resucitado, ellos volvieron a la vida. En ellos volvió a entrar la pasión por Cristo y por el Evangelio. El Señor dice, con todo y eso, espérense. Lo vieron ascender al cielo. Escucharon las voces de los ángeles que dijeron, este es Jesús,
que está yendo al cielo en una nube, así mismo va a regresar. Y con todo y eso el Señor dice, quédense en Jerusalén, no hagan nada, deténganse. Y es un mandato. Sino que esperen la promesa del Padre. La promesa del Padre es el bautismo con que iban a ser bautizados. Hasta ese momento, lo máximo que se conocía era el bautismo de Juan, bautismo en agua, era lo máximo. Pero viene el Señor y empieza a hablar de la promesa del Padre para ser bautizados con el Espíritu Santo. Y no solamente con el Espíritu Santo, porque en Mateo 3:11 el Señor Juan el Bautista, cuando le preguntaron, ¿tú quién eres? ¿Tú eres el Cristo? No, yo no soy el Cristo, dice. Yo soy uno que bautiza en agua para arrepentimiento y perdón de pecados, dijo Juan el Bautista. Pero viene uno detrás de mí, el cual es más poderoso que yo. Y yo no soy digno ni de desatar la correa de su calzado. Él, dijo Juan, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y fuego, hermano, yo le prometo que el Señor lo va a bautizar a usted con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lengua, pero también te va a bautizar con fuego. Cuando el fuego del Espíritu te bautiza, te entra una pasión por Cristo, no le tienes miedo a nada, no le tienes miedo al diablo, no le tienes miedo al hombre, entra en ti el poder de Dios, el denuedo. El denuedo es que los hijos de Dios hablaban con autoridad, sin miedo a nadie, sin miedo a la oposición, sin miedo a las autoridades, sin miedo a los que crucificaron a Cristo. No le tenían miedo a nadie. La pasión del fuego de Dios en ellos, hermanos, les daba un valor y unas palabras con autoridad que nadie podía resistir. Eso mismo, diga conmigo, eso mismo, dígalo, eso mismo es para nosotros. Yo lo recibo. El Espíritu Santo es un mandato, no es una opción. Y usted me pregunta, pastor, ¿y cómo hago? Solo pídalo. Solo pídalo, porque en Lucas capítulo 11, y versículo 13, el Señor dijo, si vosotros siendo malos, yo no les he dicho que son malos, el Señor dijo eso. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, que son regalos, a vuestros hijos, dijo Jesús, cuánto más vuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Así de sencillo. ¿Cuántos lo van a pedir? El Espíritu Santo ya mora en nosotros desde que recibimos a Cristo en el nuevo nacimiento. Eso nos dio la capacidad de nacer de nuevo. Pero el bautismo del Espíritu Santo es un bautismo de poder. Vaya conmigo a Hechos 1:8. Es un bautismo de poder. Entonces, lo primero, deténgase ahí en Hechos 1:8, ahí téngalo. Le voy a leer el 1:5. ¿Verdad? Dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre, que sean investidos con poder del cielo. Eso es dinamita, poder. Y ahí dice el verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto es para todos los cristianos, para todos, sin excepción. Todo cristiano debe pedirle al Señor, bautízame, Espíritu Santo. Y la evidencia es que usted va a hablar en lenguas. Una vez que esas lenguas, ese idioma desconocido, esas idiomas que usted no conoce, lenguas angelicales, venga a su mente, usted háblela. Puede ser que está acá o puede ser que está en su casa orando, pero eso en un momento mientras usted ora.
Va a ser en un momento mientras usted adora a Dios. Levanten la mano los que no oran en lenguas hasta este momento. Todavía no. ¿Cómo que a veces sí? Si ha orado en lenguas una vez, sigo orando en lenguas. Mire, el que ha orado en lenguas una vez, siga orando en lenguas espontáneamente. ¿Entiende lo que es espontáneamente? O sea, no le tiene que pedir permiso a nadie. No le tienen que pedir permiso a nadie. No es que va a venir algo, va a aparecer un ángel y ahí chica. No, no, es espontáneamente, deliberadamente. ¿Qué más cómo lo digo? Yo, hermano, me levanto y Padre, gracias. No necesito que nada ni nada especial, ni alguna aparición angelical, ni algo espiritual. No, es un lenguaje que Dios nos dio para orarle a Él. Dice la Biblia que las lenguas no le habla usted a los hombres, sino que le habla a Dios. Y por el Espíritu, tóquese aquí, por el Espíritu, usted habla misterios. Misterios, lo desconocido, usted lo habla a Dios. No lo entiende, no se preocupe. No se trata de entender, se trata de creer. Creer. Entonces, ¿por qué Jesús dijo que se quedaran ahí? Porque aquí está el poder. El poder que nos iba a capacitar para vivir la vida que le agrada a Dios. Segunda razón, váyase a Hechos 1:8. Primero le dije que el Espíritu Santo, ¿por qué necesitamos el Espíritu Santo? Porque no es una opción, sino que es un mandato. Y número 2, ¿por qué necesitamos Espíritu Santo? Número 2, porque sin el Espíritu Santo no podemos ser testigos confiables. Mucha gente testifica, pero para ser un testigo efectivo, confiable, porque un testigo tiene que ser alguien que vio, que oyó, un testigo ocular. Porque si alguien va a una corte y se presenta como testigo en un juicio, tiene que ser alguien que estuvo en la escena, sí, de lo que se está dilucidando ahí, en una corte. Es un testigo ocular, alguien que vio y vivió. Los apóstoles estuvieron con Cristo, lo vieron en la cruz, ser crucificado, lo vieron cuando lo sepultaron, lo pusieron en una tumba y lo vieron resucitar. Lo vieron ascender al cielo también. Testigos oculares, los que escribieron la palabra de Dios. Y nosotros también nos convertimos en testigos. ¿Por qué? Porque aún sin haber vivido en el tiempo del Señor y sin haberlo visto, nosotros lo vivimos y lo experimentamos. Todo lo que Cristo dijo y todo lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, nosotros no lo vimos, pero lo experimentamos, hermanos. Nosotros experimentamos el perdón de los pecados. Nosotros experimentamos la sanidad. Nosotros experimentamos la liberación. Nosotros experimentamos el nuevo nacimiento. ¿Sí o no? Y por eso somos testigos. El hecho de haber nacido de nuevo, el hecho de haber nacido de nuevo, es algo que nadie lo puede contradecir. Eso me convierte en testigo de Jesucristo. Porque ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible de que nosotros, hermanos, siendo lo que éramos y que no podíamos salir de esa vida de pecado, que estábamos como presos, como amarrados, como no éramos libres, un día, de una manera sobrenatural, Dios nos libertó y comenzó un proceso en nosotros de vida y paró aquel proceso de muerte? Somos testigos, ¿sí o no? Ahora, ¿quién hizo todo eso? Dígalo conmigo, el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo. ¿Está entendiendo? Somos testigos oculares. Nosotros le podemos decir a cualquier persona, entréguele su vida a Cristo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque usted ya se la entregó. ¿Verdad? ¿Sí o no? Si usted ya le entregó su vida a Cristo, usted le puede decir a un familiar, a un amigo, a alguien que usted ama y que usted quisiera verlo mejor, cambiado. Que usted sabe que en la situación que está esa persona no va a cambiar si no viene Cristo a su corazón. Usted le puede decir, te invito a la iglesia. Acepta a Cristo. Dale tu vida a Cristo. Ese es un testigo. ¿En base de qué lo está haciendo usted? En base de que usted ya aceptó a Cristo. Ya nació de nuevo. Ya sus pecados fueron perdonados, como que nunca haya pecado. Sus pecados y los míos al fondo del mar. Ya somos libres. Inclusive experimentamos la sanidad. Tenemos salud divina, somos sanos. Hemos experimentado la prosperidad. ¿No le gustaría a usted que alguien de su familia o de alguien que usted conoce que está viviendo en pobreza, no le gustaría que saliera de allí? Sí, ¿verdad? Una de las cosas que marcaba el ministerio de Cristo, dijo, se le va a predicar el evangelio a los pobres. El evangelio son buenas noticias. ¿Cuál sería una buena noticia para un pobre? Vas a salir de la pobreza. ¿Cuántos eran pobres? Qué bueno, todos eran ricos. Todos, son los ricos, Javier. No, pero de verdad, ¿cuántos eran pobres? Que sintieron la pobreza, que platicaron con ella, que habían días que no había nada que comer. A mí una de las cosas que me gustó del evangelio es que se va a predicar el evangelio a los pobres. Vas a salir de la pobreza. ¿Cuántos? Ahora, ¿cuántos ya salieron de la pobreza? Sí, ya salió porque no le falta comida en la mesa. Antes andaba a pie, ahora hasta anda en un carro. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Antes usted alquilaba, hoy tiene su casa propia. ¿Sí o no? Todo eso es de Dios. Todo eso es el cumplimiento de lo que Dios ha prometido. Entonces, nos convertimos en testigos. Hermano, ¿usted cree que el testimonio mío, de los que me conocieron a mí y me ven ahora, no me convierto en un testigo? Dice, uy, yo conocí a Víctor. Víctor, ¿y ahora qué te pasó? Ok, él me salvó. Sí, porque ya no ven aquel que conocieron. Usted su testimonio lo hace a usted un testigo. Ahí nomás yo los invito, yo te invito. ¿Qué te pasó? Bueno, yo te invito y te llevo donde la persona que cambió mi vida. Y eso te puede pasar a ti también. Sí, ¿verdad? Testigos. El Espíritu Santo nos ayuda a ser testigos, porque el Espíritu Santo nos quita los temores. ¿Cuántos quieren liberarse de sus temores? ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren liberarse de sus temores? Vamos ahora. ¿Cuántos quieren liberarse de sus temores? Porque yo estaba lleno de temores, pero Él me liberó. Dígalo, yo estaba lleno de temores, pero Él me liberó. ¿Sí o no? Yo estaba lleno de temores, pero Él me liberó. Los apóstoles del Señor estaban llenos de miedo, hermano, porque habían crucificado a Cristo. Ellos estaban escondidos en una casa porque tenían miedo que les podría pasar a ellos lo mismo que le pasó a su líder, lo mismo que hicieron con Cristo. Ellos tenían miedo, nos puede pasar a nosotros. Pueden venir las autoridades y nos pueden tomar presos y nos pueden llevar a la crucifixión, la misma forma de Cristo. Estaban llenos de miedo, pero ahí en esa casa, encerrados y llenos de miedo, entra el Señor. Hermano, entra el Señor y rompe las paredes. No toca la puerta, sino que rompe las paredes y se para enfrente de ellos y les dice: paz a vosotros. Hermano, paz a vosotros. Mire, con esa palabra se fueron los miedos.
Otra vez os digo, paz a vosotros una segunda vez. Y dice que sopló el Espíritu Santo sobre ellos. Y allí, hasta ese momento, ellos nacieron de nuevo. Los 11 apóstoles. Hasta ese momento. 3 años y medio habían estado con Cristo y no lo habían conocido. 3 años y medio habían estado con Cristo y todavía no habían nacido de nuevo. Todavía no eran salvos. Pero cuando el Señor le hizo, hermano, así va a ser de repente. De repente usted está orando. De repente usted está adorando en su casa o aquí mismo. De repente. O estamos conectados el miércoles y el viernes que nos conectamos con la palabra. Y de repente el Señor va a soplar sobre usted el Espíritu Santo y usted va a comenzar Espíritu Santo y fuego sobre su vida y va a revolucionar su vida. Usted va a ser liberado de los miedos. Diga, Señor, libérame de mis temores, libérame de mis miedos. Cuando el Espíritu Santo viene sobre uno, te libera de tus miedos. Yo antes de entregarle, cuando yo acepté a Cristo, lo acepté un domingo. Y uno de los hermanos me agarró para enseñarme la Biblia. Me enseñó de lunes a viernes en esa semana. Y ese viernes me invitó a quedar en la casa con él para levantar temprano y ayunar. Vamos a levantar a las 5 de la mañana para que ayunemos. Cheque, yo me quedé ahí. Yo me desperté a las 4. Y yo lo quise despertarme. ¿Qué hora es? Las 4. Dormite, me dice, porque dijimos a las 5, me dice. Pero yo no me dormí. Yo me arrodillé. Ellos siguieron durmiendo. Eran 2 muchachos que eran líderes ya. Y yo me arrodillé. Y en lo que yo me arrodillo y empiezo a hablar con Dios, porque ya me habían enseñado lo que era la oración, hablar con Dios, hermano, a mí de repente me cayó el Espíritu Santo. Y yo empecé a hablar unas lenguas como en chino, así, como en chino. Tranquilo, solo estoy diciendo cómo era. Y hermano, y mire, y yo no podía parar. Cuando yo estaba en esas lenguas, esos 2 muchachos se despertaron. Y como era una casa de huéspedes donde habían más familias, ellos me querían callar a mí, porque imagínense, despertando a los vecinos, ¿verdad? Y yo no podía. No pude, pues. Al grado que ellos dijeron, mejor levantémonos de aquí y vámonos para la iglesia. Allá, me sacaron de allí y nos fuimos para la iglesia. Y yo en la calle, hermano, en la calle iba hablando en lengua. Iba tomado por el Espíritu Santo, literalmente. Literalmente tomado por el Espíritu Santo. Y cuando llegamos ahí al barrio abajo, en la sala de oración, desde que entro y estamos ahí, vuelvo con más fuerza. Y empieza el Espíritu Santo a liberarme. Liberación, liberación. Todos los demonios que me habían atado a mí, todos los demonios que me habían engañado, ahí salieron, hermano. Y después de ese día, yo fui otro. A mí en esa semana, cuando venía a la iglesia, yo me ponía una chumpa y escondía debajo del brazo la Biblia, para que mis amigos no vieran la Biblia. Pero cuando el Espíritu Santo me bautizó, ya andaba la Biblia aquí afuera. Ya andaba aquí mi espada afuera. Y ya le hablaba a cualquiera. Así es el bautismo del Espíritu Santo. Te revoluciona. Te libera de tus miedos. ¿Cuántos quieren eso? Va, pues digámosle, Padre, dígale, vamos, todos los días, Padre, bautízame con Espíritu Santo y fuego, dígale. Bautízame Espíritu Santo y fuego, Padre. Yo quiero. Dígale, yo quiero. Porque solo con el Espíritu Santo, con el bautismo del Espíritu Santo, vamos a ser testigos. Mire, Hechos 1.8, léalo. Hechos 1.8 dice, ahí mismo en la misma página.
pero recibiréis poder. ¿Qué vamos a recibir? La palabra poder aquí es dunamis. Dunamis, de donde viene dinamita, de donde viene dinámico. Se va a volver dinámico. De repente usted era una persona muy miedosa, muy tranquila, introvertido, sí, ¿verdad? Casi temeroso. Me da miedo hablar, mucho menos en público, no me ponga, pastor, ¿verdad? Pero, hermano, cuando recibes el dunamis de Dios, te vuelve dinámico, dinamita. De ahí viene esa palabra. Te entra la dinamita de Dios. Es el espíritu dinámico que te dinamiza. Es el Espíritu Santo que te empodera. Y este poder es un poder que está intrínseco en sí mismo, en el mismo espíritu está el poder. Y cuando el espíritu viene y te embiste, ese mismo espíritu, ese mismo poder te envuelve y no le tienes miedo a nada ni a nadie. Empiezas a creerle a Dios para cualquier cosa, porque es un poder milagroso, hermanos y hermanas. Es un poder sobrenatural, no es de esta tierra, no es de este universo, es del cielo, es del tercer cielo, porque es la promesa del Padre. Hermano, cuando ese poder te envuelve, le crees a Dios para cualquier cosa. Usted le cree a Dios para cualquier cosa. Por eso yo le digo, si usted se afirma espiritualmente, crece espiritualmente, sigue con Cristo espiritualmente, usted se sana. Lo pudieron haber traído en camilla aquí. Usted me dice, pastor, allá hay una persona que está en camilla, tráigalo en camilla, métalo a un taxi, métalo en un carro y tráigalo aquí. Tráigalo aquí. Esta iglesia desde que comenzó en una casita allá por el Pedregal. La hermana Lourdes hoy no vino, al esposo de ella estaba bien enfermo. Lo metieron en un taxi y cuando lo sacaron del taxi no lo podían sacar. Entre el taxista y unos jóvenes lo sacaron casi muerto. Y cuando lo sentaron en una silla ahí enfrente, yo solo estaba predicando. Predicando. Yo no le puse las manos ni nada, pero aquel señor se levantó, hermano. ¿Sí o no? Ese señor se levantó ahí. Y la esposa, la señora, la hermana Lourdes, desde ahí, esa mujer cambió porque vio el milagro. El milagro. Es que hay un poder en la palabra. La palabra la está tocando el Espíritu Santo y está generando vida. Es la ley del Espíritu de vida. Está generando vida en los oyentes. Por eso es que hay que oír la palabra. Hay que leer la palabra. Hay que estudiar la palabra. Y se llena usted del Espíritu Santo. Hay que orar porque cuando se ora, ahí está el Espíritu Santo. Ahí es donde el Espíritu te empodera. No solo una vez. El bautismo del Espíritu Santo es una vez. Pero hermano, la llenura del Espíritu Santo. Mire, el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas es una vez. Pero la llenura del Espíritu Santo, las llenuras es cada vez que usted abre la Biblia. Es cada vez que usted se arrodilla. Cada vez que usted adora a Dios, ahí hay una llenura del Espíritu Santo. ¿Sí o no, hermano? Lo otro también es paralelo. Cuando el mundano, fines de semana, se mete al karaoke y empieza a cantar aquellas que solo dan ganas de ir al estanco a emborracharse. Esos se están llenando del diablo. Bailar, pastor. Vea y no se le quede la pierna ahí en el aire.
Y tercero, termino. Ya, vamos, tercero. Le dije, ¿por qué necesitamos Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es un mandato, no una opción. Testigos confiables. El Espíritu Santo no es testigos confiables. De tal manera que lo que usted habla sale con convicción, convence, sale con autoridad, sale con poder. Entonces la gente que oye dice, Juan 14:20 y oramos. No nos vamos a ir sino Juan. Yo miro uno que está bien serio, ríanse, hermano. El gozo del Señor es su fortaleza. Juan 14:20 y después oramos. Le dije el número 3. Sin el Espíritu Santo no podemos conocer a Jesús. Necesitamos conocer a Jesús. Miren lo que dijo Jesús. Jesucristo habló estas palabras antes de ir a la cruz. Fueron sus últimas palabras. Juan 14, en el verso 20. Léalo. Juan 14:20. Dice, en aquel día. Mire qué bonita es la palabra de Dios. ¿Cómo dijo Jesús? En aquel día. Yo siento como que estuviera ahí con los apóstoles, el Señor, en aquel día. Porque les está hablando de la promesa del Padre. Está hablando que el Espíritu Santo va a venir. Le está diciendo que no se pongan tristes porque Él se va a ir. Yo me voy, les dice. Pero no los voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar al Consolador, dijo Jesús. Les conviene, dijo Jesús, que yo me vaya. Porque Jesús solo tenía acceso a unas cuantas personas. Su cuerpo físico lo limitaba. Él tenía el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo en aquel día iba a estar en cada uno de los creyentes, ¿sí o no? El Espíritu Santo iba a estar en cada uno de los creyentes. Se iba a cumplir la profecía de Joel 2:28 que decía, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. En todo va a estar, por eso en aquel día, que era el día de Pentecostés, estaba cerca por venir. A unos cuantos días. En aquel día, vosotros conoceréis. Mire, hasta ese momento que el Espíritu Santo venga, está diciendo el Señor, ustedes van a conocer que yo estoy en mi Padre. Es decir, hasta que el Espíritu Santo venga, ustedes van a conocer que yo estoy en mi Padre, que lo que les he venido diciendo, que el Padre y yo uno somos. Ustedes van a conocer que yo soy Dios, soy la deidad. ¿Entiende? No soy solamente un hombre. Mi divinidad. Existo desde la eternidad pasada hasta la eternidad presente y la eternidad futura. Ustedes van a conocer eso, porque la gente común no conocían eso. A los fariseos les chocaba que Jesús dijera, yo soy hijo de Dios. Por eso lo crucificaron. Por eso lo crucificaron.
Pero cuando en aquel día el Espíritu Santo es, ustedes van a conocer que yo estoy en el Padre. ¿Qué le parece? ¿Y qué más van a conocer? Les dijo Jesús. Ustedes van a conocer en aquel día que yo estoy en el Padre. Y van a conocer que ustedes están en mí. Es decir, uno es salvo hasta que está en Cristo. Ustedes van a conocer que son salvos y van a tener la certeza de la salvación. Están en mí, están en Cristo. ¿Sabe eso? La certeza de la salvación. No va a venir como alguna religión. Una religión ahí muy conocida que no es que nadie es salvo, dice. No es que nadie puede decir que es salvo. Nadie sabe si es salvo. Hermano, Jesús está diciendo, ustedes van a conocer que están en mí. Van a tener la certeza de la salvación cuando el Espíritu Santo venga a tu vida. ¿Me está entendiendo? ¿Cuántos están en Cristo? Estoy en Cristo. En Cristo. En a través del Espíritu. Cristo está en nosotros a través del Espíritu Santo. Dígalo. Diga conmigo, Cristo está en mí a través del Espíritu Santo. Dígalo, Cristo está en mí por medio del Espíritu Santo. Es un buen momento para orar. Es un buen momento para orar. El otro canto, Marlon, yo navegaré